era un instrumento de meditación. Decía el padre Sigüenza que la manera de interpretarlo era muy sencilla. Uno entraba en el paraíso, en esta tabla en la que aparecen Adán y Eva, veíamos cómo era la pureza de ese lugar y de los primeros padres. Uno contemplaba la multiplicación de la humanidad y el origen de nuestros errores, y uno se preparaba para la llegada del pecado y qué es lo que debíamos rechazar del pecado. Aparentemente la explicación del padre Sigüenza es convincente, es un instrumento de meditación para la fe. Pero si uno empieza a mirar esta tabla en detalle, empezará a encontrar cosas que no encajan. La primera es muy evidente. Hemos visto a Dios en el segundo día de la creación pronunciando esas palabras casi mágicas con las que todo aparece. Si nos acercamos más a esa figura, no sé si lo enfocará la cámara, veremos que ese Dios es un Dios que está sentado, barbudo, anciano, que contempla el mundo casi con cierto cansancio. En cambio, el Dios del sexto día de la creación, el que crea a Adán y Eva, es un Dios rejuvenecido, que no necesita tomar asiento, que tiene los pelos rubios, en fin, no tiene nada que ver con este Dios casi arquetípico y anciano. Por lo tanto, son dos figuras que desde el punto de vista de una evolución cronológica son llamativas, son contradictorias. Pero hay otras contradicciones. Por ejemplo, en esta visita al paraíso vemos algunas escenas, a ver si sois capaces de encontrarlas, en las que aparece la muerte. Por ejemplo, aquí hay un león que está devorando a su presa. Hay también malformaciones, hay distintos animales cerca del lago que tienen 3 cabezas, por ejemplo. Es decir, son indicaciones desde el punto de vista simbólico de que ese paraíso no funciona bien. La muerte está ahí, y el Génesis no nos habla de que la muerte existiera en el paraíso, y también la corrupción, las malformaciones, que tampoco deberían estar en el paraíso. Esto hizo sospechar a un intérprete moderno del Jardín de las Delicias, del que os quiero hablar, que quizá la tabla estaba siendo mal interpretada. Ese personaje se llamaba Wilhelm Frenger. Este Frenger fue un experto en historia del arte, perseguido por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que de repente se dio cuenta de que esas contradicciones no podían haber sido errores del pintor, que eran algo que él había introducido deliberadamente. Se puso a estudiar el contexto en los Países Bajos, donde vivió este hombre, Jerónimo Bosco, y donde pintó en el año 1500, y descubrió que fue una zona especialmente castigada por una herejía que se convirtió en una herejía intelectual, incluso bien vista en algunos sectores de la élite de aquel tiempo, que era la herejía de los adamitas. Los adamitas, o hermanos del espíritu libre, estaban convencidos de que vivían en los tiempos del final del mundo, que quedaba poco para la destrucción del planeta. La llegada de pestes, de grandes epidemias que no podían controlarse, la aparición de luces en los cielos, de cometas que eran registrados por los cronistas de aquel tiempo, les hacía pensar que eran signos de nuestra llegada a la extinción del calendario, al final del mundo. Y decían que la única forma de salvarnos de ese final de los tiempos y de entrar en el reino de los cielos era regresar a la época de Adán y Eva, volver a convertirnos en la pureza de los primeros padres antes del pecado original. Lo que Frenger sospechaba es que esta tabla podía ser una especie de ideario de esos adamitas, de esos herejes, que la leían de una manera completamente distinta. Igual que el padre Sigüenza la leía en la lógica del Génesis, desde la creación del hombre hasta el Apocalipsis, lo que decía este Frenger es que había que leerla al revés. Esta tabla representaría el tiempo en el que vivió Jerónimo Bosco. De hecho, si nos acercamos a ella, veremos que está llena de representaciones de caballeros, damas, comerciantes, religiosos, que están cometiendo todo tipo de pecados o de actos reprobables. Hay incluso instrumentos musicales,
desafinados, que crean la desarmonía infernal y que representan muy bien el tiempo del Bosco. Los personajes están vestidos, se identifican por sus ropajes. Esto es especialmente importante porque en el resto de la pintura no habrá nadie vestido salvo Dios Padre. Por lo tanto, lo que dice Frenkel es que los adamitas se representan aquí. Lo que representaría la tabla central sería la necesidad que tendrían estos pecadores de convertirse en los primeros padres. Por eso nuestra humanidad se desnuda, danza y hace una serie de rituales para tratar de asemejarse a esos primeros padres. Y la tabla final no mostraría a Dios Padre con Adán y Eva, sino a Jesucristo. Este sería Jesucristo, no sería Dios Padre, con un nuevo Adán y una nueva Eva, con la que se iniciaría algo que los profetas europeos desde el siglo XIII llamaban el reino milenario. Ellos creían, como Joaquín de Fiore, que fue muy influyente, que durante 1000 años Jesucristo gobernaría la tierra después de una gran catástrofe y que generaría una nueva humanidad a partir de un nuevo hombre y una nueva mujer libres de pecado. Esta tabla, por lo tanto, sería el libro de instrucciones de esa secta y terminaría siendo mal interpretada, esa sería la paradoja, por Felipe II y por el reino más católico de aquel tiempo. Bueno, es una de las visiones que se pueden aplicar al Jardín de las Delicias. Es uno de los elementos que yo exploré más de cerca para escribir esta obra, el Maestro del Prado, pero desde luego no es la única de las visiones que se pueden aplicar a esta obra. Si os tomáis un tiempo y buscáis en Internet, podréis encontrar incluso estudios publicados sobre la botánica del Jardín de las Delicias. Y ahí, en el tema de la botánica, hay un elemento que llama muchísimo la atención. La tabla se pinta en 1500, vuelvo a repetirlo. Es la época de los grandes descubrimientos, de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, de la apertura de las grandes rutas de navegación, y es también un tiempo en el que nuestros antepasados se asombraron de la enorme variedad que ofrecía la naturaleza en otros lugares del globo. En el paraíso hay un elemento que es este árbol del paraíso, ahí lo tenéis, pintado con todo lujo de detalles por Jerónimo Bosco, que en realidad es un árbol que apenas se conocía en aquella época. Es un drago canario, un árbol autóctono de las islas que no sabemos muy bien cómo pudo haberle llegado la descripción exacta de ese árbol a Jerónimo Bosco en Bolduque, en plenos Países Bajos, en el corazón de Europa, pero que representó, fascinado por la idea de que fuera un árbol carnoso de estas características tan absolutamente inconfundible. Por lo tanto, en 1500, cuando los españoles prácticamente estaban conquistando Canarias y asentándose allí, tomaron nota de ese árbol endémico y pasaron esa información a Europa, y esa información llegó al maestro que ejecutó esta pintura, que decidió colocarlo en el paraíso. Es uno de los muchos enigmas que guarda esta tabla, pero hay otro más, otro que tiene que ver con una circunstancia histórica que a mí siempre me llamó mucho la atención. Felipe II, el rey que lo adquirió, gracias al cual poseemos la gran obra del Bosco en el Museo del Prado, en España, Felipe II estaba tan impactado con esta obra que cuando él agoniza en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, pide a sus ayudas de cámara que por favor le lleven esta tabla al dormitorio. Yo no sé si habéis visitado el monasterio del Escorial, habéis tenido la oportunidad de asomaros al dormitorio del rey. Es un dormitorio pequeño, construido al lado del altar mayor de la basílica. De hecho, él podía seguir las misas, los oficios, por un ventanuco en una portezuela que le permitía acceso directo al altar. En ese lugar tan pequeño, es un dormitorio muy escueto, se colocó esta obra que es de gran envergadura, se le abrió esta obra y dicen
que Felipe II, rodeado de reliquias, de las muchas reliquias que tenía en el monasterio y de esta obra delante de sus ojos, entregó su alma a Dios. Frenger sostiene, este autor que hace la interpretación un poco herética del Jardín de las Delicias, que la clave para entender esa actitud de Felipe II está en la tabla del paraíso. Veréis, si imaginariamente trazáis un eje que corte la pintura, desde aquí hasta aquí, en sus esquinas, el punto de intersección, el centro, es este curioso agujero que tiene el árbol central del paraíso en la imagen. Si os acercáis más a la imagen, veréis que dentro hay algo. Ese algo es una lechuza. No es la única lechuza que está en la composición, pero sí es la más importante, porque ocupa el centro exacto del paraíso. ¿Qué sentido podía tener la lechuza en el Jardín de las Delicias, en la parte del paraíso? El Génesis no menciona a la lechuza, desde luego, en el Jardín del Edén. Es una contribución que hace el pintor por su cuenta. Lo que dice Frenger es que la lechuza, en términos de mitología clásica, es un animal psicopompo, es decir, es un animal que permite el acceso al más allá. Los griegos lo tenían como el epítome de Atenea, es un poco el símbolo de aquel que es capaz de penetrar en la tiniebla de la muerte, y por lo tanto lo que quizá Felipe II buscaba meditando delante de esta tabla era la llave, la entrada a este lugar donde le esperaba un animal psicopompo, un guía que acompañaría a su alma hasta el otro lado, hasta el lugar de los difuntos. Esa sería, en resumen, una interpretación inversa del Jardín de las Delicias, a la tradicional, a la piadosa, pero desde luego una interpretación que aclararía muchos de los elementos que tiene esta imagen. Hay uno más. Decían los adamitas, los practicantes de ese culto, que para parecerse a Adán y Eva había que prescindir de las ropas. La ropa es aquello que nosotros, los seres humanos, nos colocamos en la visión de la fe de aquel tiempo para tapar nuestras vergüenzas en el momento en el que pecamos. Nos damos cuenta que estamos desnudos cuando hemos ingerido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol que Dios le había prohibido explícitamente a Adán y Eva que ingirieran. Es, por lo tanto, un momento en el que tenemos conciencia de estar desnudos y es el hecho de cubrirnos la muestra más evidente de que hemos pecado. Bueno, lo que proponían los adamitas es que para superar ese drama había que practicar los oficios desnudo. Para practicar esos oficios había que hacerlo en la naturaleza, como en el Jardín del Edén. Y para hacerlo en unas condiciones medianamente óptimas, había que hacerlo en cuevas. Decían que los adamitas practicaban sus ritos desnudos en cuevas. Bueno, hay un elemento muy curioso en el Jardín de las Delicias, y es que en el lugar donde debería existir o estar tradicionalmente la firma del artista, aquí en este lado, hay un personaje que parece vestido y que sale de una cueva, y que está señalando a una mujer que parece una nueva Eva que sostiene una manzana. Ese personaje se ha comparado en muchas ocasiones con el propio Jerónimo Bosco. De hecho, si lo comparáis con los pocos retratos del artista que se conservan, por ejemplo, veréis que hay cierta similitud entre este personaje y ese joven que se asoma en la esquina del Jardín de las Delicias. Ahí lo tenéis. Por lo tanto, quizá Bosco estaba insinuando que él formaba parte de esa secta y que él pintó este cuadro en homenaje a sus correligionarios. Nunca lo sabremos porque de Bosco se conserva poca información escrita, desde luego ninguna información sobre sus creencias o la fe que profesaba, pero desde luego es un elemento a tener en cuenta a la hora de interpretar el conjunto de esta obra cumbre de la pintura de aquel tiempo. Yo soy el Kowalski, empecé en el misterio con mal de 10 Cali. Suscríbete al canal y ya verás que chachi.
Estoy más loco que Alistair Crowley. Suscríbete al canal.